Buenos días, bienvenidos. En nombre de Barna Management School y nuestro Centro de Investigación y Sostenibilidad, les damos la más cordial bienvenida en la mañana de hoy y queremos agradecer la presencia del viceministro de Minería, el señor Miguel Ángel Díaz. También agradecemos la presencia del pasado ministro de Economía y Planificación y Desarrollo, el señor Juan María Quimera, y a los ejecutivos de Cormidom, en especial al señor Paul Marisco y al señor Paul Arndt. Para las escuelas de negocios como nosotros, la escritura de casos reales son la base de nuestra sostenibilidad académica, puesto que con ellos podemos brindar un conocimiento práctico y dinámico en donde nuestros directivos pueden aprender cómo se desarrollan los negocios y cómo tomar mejores decisiones. En la mañana de hoy venimos a conocer el caso de Cormidom, Innovación y Quimera. Innovación o Quimera. Para ello me acompaña nuestro profesor e investigador en el área de sostenibilidad, el profesor Guillermo Martín. Y Ana Rojas, especialista en sostenibilidad empresarial, y el señor Paul Arndt, CEO de Heridia Limit. Para dar forma de inicio, le doy la palabra a la vicepresidenta del Cormidom, la señora Elizabeth Pérez. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Señor Carlos Álvarez, director de Barna, a Guillermo Martín, que trabajó en el caso y tiene casi un año y medio conociendo todo lo que es Cormidom, al viceministro Miguel Díaz, al ministro Juan María Jiménez, a Liliana Rodríguez, especialista en sostenibilidad de Innovacion. Muy buenos días a todos. Para la Corporación Minera Dominicana es un verdadero honor el ser elegidos como un caso de estudio para los estudiantes del máster de Caso y del Lanzamiento. Es en esta casa de estudio que están crecidos. Como empresa minera nos hemos preocupado siempre de ser un modelo de minería responsable, cumpliendo con los estándares más exigentes de nuestra industria y sentando precedentes no solamente en el sector local, sino a nivel mundial. Asimismo, poder contribuir como ejemplo para los ejecutivos y líderes de distintos sectores de la vida productiva nacional que nos llena de gran satisfacción. El nuestro es un caso de estudio muy complejo, pues aborda los criterios considerados por nuestro CEO, el señor Cormidom, en un momento de gran desafío, por lo que también ofrece un ejemplo de responsabilidad y de nuestra alta gerencia para tomar decisiones acertadas que consideren el impacto de dichas decisiones en los diferentes grupos de interés, no solo en la empresa, en nuestros empleados, sino también en la sociedad en la cual nosotros estamos impactando. Precisamente, el caso de estudio de Cormidom explora el proceso por el que atravesó nuestra empresa cuando se ponderaba la posibilidad del cierre de su operación, pero también el contexto en el que se tomó la decisión de transformar toda una operación y llevarla a lo que es hoy la primera mina metálica subterránea de la República Dominicana. Este logro ha sido sucedido de muchos otros hitos nacionales e incluso internacionales. Recientemente celebramos el habernos convertido en la primera empresa minera del mundo y la primera empresa dominicana en ser admitida y unirse a la iniciativa de Lanzamiento como parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Lanzamiento busca animar a los distintos sectores de la sociedad, del sector privado, a tomar acciones para alcanzar un mundo climático neutral, según lo establecido en los Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París firmado en 2015. Este es el gran resultado de un esfuerzo y compromiso que tenemos todos con el entorno y con nuestro planeta. Nuestra empresa viene realizando numerosos esfuerzos en esta misma dirección, haciendo cambios en todas nuestras operaciones en este último año. Y en este 2020 estamos a la disposición de incorporar en nuestra nueva estrategia de sostenibilidad con unos nuevos ejes estratégicos. Como fruto de esto, hace pocos días también celebramos la incorporación de la Alianza del Sector Privado para sociedades resilientes,
Arise, por su sigla en inglés. Esta es una red de empresas privadas lideradas también por la Oficina de las Naciones Unidas para la reducción de los riesgos de desastre. Así pasamos a ser la segunda empresa dominicana en unirse a esta iniciativa. Como ven, Cormidom lleva en su ADN el ser referente de la industria, pero también la vocación de ser un modelo de buenas prácticas comerciales y empresariales. Por esto, ser parte de los modelos esenciales de Barna nos llena de gran satisfacción. Con esta participación en particular, queremos contribuir a la educación, mostrando un caso de vida real en el que queda demostrado que los retos muchas veces se convierten en oportunidades de crecimiento, pero también que el trabajo en equipo es esencial para el éxito y las decisiones que tienen alto impacto en la organización. Deseo reiterar el agradecimiento y la dirección de esta alta casa de estudio por tomarnos como ejemplo y reiterar nuestra disposición para continuar colaborando para la formación de más y mejores hombres y mujeres que lideren los destinos de nuestras empresas. Muchas gracias. Bien. Buenos días, Ileana. Buenos días, Paul. Tengo unas preguntas para ustedes. Ileana, empezaremos contigo. Me gustaría que nos explicaras cuáles serían los criterios a evaluar para que la sostenibilidad de la empresa sea coherente con la sostenibilidad ambiental. Bueno, en estos tiempos sabemos que las empresas están experimentando grandes retos, no solo globales, no solo locales, sino también globales. Tenemos el reto de la innovación tecnológica, el reto del sector del cambio económico en los mercados, el reto de la falta de trabajo calificado, el cambio generacional y también tenemos el cambio climático y todo lo que se relaciona también a pandemias ahora. En ese contexto, las empresas se han visto afectadas, no solo desde el punto económico, sino también ambiental y social. Y en cuanto a los criterios que podemos hablar, no solo para la sostenibilidad ambiental, sino como la sostenibilidad abordada en general, de una manera integral, podemos citar la integridad del negocio, podemos citar el fortalecimiento hacia la sociedad, también la capacidad que tengan las empresas de comunicar las acciones, la parte de comunicación hacia sus grupos de interés es importante y las acciones que puedan enfrentar desde el nivel local y global. Y de eso podría dar cátedra Cormidom. Entender la sostenibilidad es parte del liderazgo estratégico, o sea, del líder de la empresa y también de la gente que trabaja en esa empresa, ¿verdad? Que sea gente que construya y que camine con la empresa para lograr esa sostenibilidad y esa meta. Entonces, yo creo que ese es el reto y esos serían los criterios, digamos, que debería seguir una empresa para poder compilar tanto los ejes de gobernanza social y ambiental en una estrategia y que esa estrategia sea la sostenibilidad. Perfecto. Gracias, Ileana, por esta respuesta. Paul, buen día. ¿Cuál sería la forma de promover la innovación dentro de una empresa? Firstly, let me say I'm very happy to be here. We're very safe in Australia, but I miss my good friends here. In terms of innovation and generating that in a company, it's a very complex issue, but I think it crystallizes down to just a very few things. And to me, the main thing is to just have a bias towards saying yes. And what I mean by that is very, very often it's easy to stick with the status quo. The trouble is the status quo does not deliver change. And but it's the most defensible position because it's a status quo for many series of reasons. People are comfortable with it, it kind of works, etc. So what you have to do to encourage innovation is to say, hey, it's okay to do something different. Please make a suggestion that is something different
and we will have a bias towards implementation of that. So by bias towards implementation, what I'm referring to is when you have a group and you say, okay, here we have an idea. What do we do with that idea? If you want to say that idea is no good and you want to keep to the same, put forward the reasons why we must maintain the same. So you just switch the mode of thinking around. And to also recognise that when you have failure, treat it as a learning opportunity. As long as people have applied a due diligence in the process of coming to the action they did, it's a great opportunity to turn around and learn. So if people are frightened because the outcome is negative and they don't want to advise that, you can't deal with that. But what you can deal with is a situation where people have given something a genuine attempt and they've learned from it. So in terms of elements about innovation, I think it's that bias towards action also, because if people can have great ideas, but if they don't implement them, they just remain as an idea, and it brings about no change. So I really seek to encourage people to actually put something in place and actually do it. Don't just talk about it, actually do it. It's a common thing to say the second best option implemented is much better than the first option never implemented. And so I guess that's the ethos that I try and promote, and I think it's a pretty good ethos to turn around and actually get innovation occurring. Es realmente una filosofía de trabajo en equipo muy interesante y es algo que queda plasmado en la decisión que Paul toma durante el desarrollo de este caso Cormidom que hemos escrito. Muchas gracias por ese aporte, es inspirador desde luego. Liliana, volvemos contigo. Hemos hablado de esa necesidad de que la sostenibilidad de la empresa sea coherente con la sostenibilidad ambiental. Ahora me gustaría preguntarte cuál es realmente el valor que los criterios de sostenibilidad aportan a la empresa. Bueno, a mí me gusta comparar la sostenibilidad con el universo. O sea, nadie sabe dónde empieza y tampoco dónde termina. Entonces es un verdadero reto implementar un modelo de negocio en una empresa hacia un modelo sostenible. Cuando eso se logra, las empresas pues se abre la puerta a nuevas oportunidades de negocio, ¿verdad? Muchas veces, como decía Paul, o sea, ese cambio, ese pensar en el cambio, oportunidad de buscar negocios innovadores, que sean negocios que tengan un beneficio hacia la sociedad o hacia el medio ambiente, se abre todo un abanico de oportunidades para repensar esos modelos de negocio, acompañados de la innovación, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que se enfrentan tantos retos de cambio climático, o sea, cómo desde lo que yo hago como empresa puede aportar, ¿verdad? Puede contribuir quizá a una meta país o a una meta global, desde el punto de vista de estrategia. La sostenibilidad también logra posicionar la reputación de la empresa. Si yo soy una buena empresa, o sea, soy un buen ciudadano corporativo, me puedo posicionar muy bien y diferenciar dentro de mi nicho de negocio. También la sostenibilidad crea triple valor económico, o sea, no solo valor monetario, sino también valor social y mayor ambiental. Genera confianza en los clientes y en los mercados para atracción de nuevas inversiones. Entonces, es todo un abanico de oportunidades. Cuando la sostenibilidad se convierte en estrategia de negocios, pues hay un camino muy largo que recorrer, lleno de éxitos y oportunidades. Excelente, gracias Liliana. Hemos visto entonces que la sostenibilidad y la innovación son factores importantes para la empresa. Paul, supongo que ahora más que nunca lo son. Estamos ante una nueva realidad donde las empresas se tienen que reinventar y ustedes han apostado por la República Dominicana. ¿Por qué apostaron por Dominicana y por qué siguen apostando? ¿Qué tiene el país que todavía aún con estas circunstancias lo hace atractivo?
Okay. Look, it's an interesting question. In some senses, because of the nature of what we do, which is miners, we came to the Dominican Republic because of the deposit. So that's sort of like, you can't really disguise that. If you don't have a mineralogical potential, then you're not going to go anywhere. Fortunately, for the Dominican Republic, it has great mineralogical potential. Now, in terms of our approach, we looked at that first and foremost, and then we looked at it and said, is this a country that we can actually operate in? And what I meant by that is does it have some sense of mining regulation? Is there a consistency that sits around there? Are we welcome? Is there a sense of actually being welcome here? Are there people that we can operate with that can have that you can operate safely for your people? Safety is a priority, and you can operate in a legitimate business way without, I'll use the term baksheesh, which is like a Middle Eastern term. Can you operate a path where you don't have to fundamentally compromise your values? Now, our sense was that we could, and there were different war stories about the Dominican Republic, but our sense was that we could. We liked very much that the project was operating actually under the law. It wasn't under a special arrangement. I have my own view that any special arrangement that is confidential is always, in the end, not really sustainable. Okay. That's just a personal view, and not sort of something that others would necessarily share. But going forward, I think you just need to draw some of those elements, because we've had a decade of operating here. We had a significant amount of uncertainty in terms of potentially changing rules. And that makes it really difficult. Makes it really difficult for a long-term investor. And it was only when we got assurances that the law would be abided by the previous government that I took the confidence for us to continue to proceed. But I think for people other than ourselves, I think it's just really trying to build a track record to show that you do abide by laws. That you do have a consistency in regulation that is not changing because people make long-term investments, that there is a path to operate in a legal way without someone knocking on your door for some special form of payment that you don't understand. And I'm not shy about saying these things, so I'll say those things. And then the effectiveness of process, because you may have the best intent, but if something goes, for example, into your Department of Mines, and let's say it's a renewal process, and it comes out 2 years later, it's very, very difficult to operate. So you've got to be efficient in terms of those processes. And I think if you get those elements, because of the mineralogical potential, you will turn around and find that there will be a lot more people who will come here. And there's a little bit of scarring has occurred around the mining industry in the Dominican Republic, but I think there is a real opportunity to correct that. And I'm not a political person, but I would say that we are really encouraged with the way that the new government has started. And we had a lot of people who, in the previous government, who also worked very hard to follow the path that I just described. And that's why I'm very pleased to see Juan Ariel here, because they were certainly an individual who operated that way. So hopefully I've covered your question. Bien, pues hemos visto algunos puntos que son claves también en el desarrollo del caso. Como decíamos, innovación, sostenibilidad y la riqueza de un país que es capaz de atraer y seguir atrayendo, aún con la situación actual, la inversión extranjera que es tan necesaria. Con eso cerramos el coloquio y damos paso a
nuestro rector, Paulo Alves, para que dé unas palabras de cierre, por favor. Pues muchas gracias. Buenos días, estar aquí. Este día es un día especial para nosotros. Quería aprovechar para saludar al viceministro Miguel, que lo acabo de conocer, que habla portugués. El exministro Juan Ariel, muchísimas gracias por estar aquí. Además, tú eres un egresado de la casa, una amiga de casa, y me dijo Caro Martínez, probablemente profesor. Gracias por tu apoyo a Barra, que es muy importante. Paul, thank you very much. Thank you for coming here. I think you're not living here anymore, so you live in the US. No. I live in Australia. In Australia, you live in Australia. You come from Australia to come Yes. here. Oh, it's a pleasure for us. Thank you. Thank you. Really, without your vision, there is no Cormidom case. So this is one of the reasons. Thank you very much. Muchas gracias porque por tu visión existe la Quimera una realidad. También muchas gracias a Elizabeth. Elizabeth, todo tu apoyo, sin tu apoyo no hubiera sido posible. Tú sabes que no es fácil escribir un caso, porque uno tiene que salir del día a día, estar pendiente con la información, todo el trabajo que nosotros requerimos para profundizar aquí finalmente. Todo estoy bien, la verdad que tu apoyo fue clave para construir el caso. También, Jonathan, yo creo que tú sabes mucho en el caso. Ahí acabo justamente presentando el caso a nuestro programa de alta dirección de empresas, el profesor Miguel. Y la verdad que tú sales ahí como uno de los protagonistas. Y muchas gracias por acompañarnos también. Y también, thank you very much for your input. You are now the CEO of the company. You have tremendous job. Thank you for being with us today. También darle las gracias a nuestro profesor Fernando Barrell y al Centro de Investigación Barna por un trabajo más que para nosotros es importante, un caso más que sacamos a la Dominicana. También muchas gracias por el apoyo de Inicia Educación y todo este proyecto de sostenibilidad que también nos acompaña hoy. Hoy es un día muy importante para Barna, nos sentimos todos muy orgullosos. Como decía, un caso más dominicano. Nos cuesta mucho que el caso dominicano porque las empresas tienen muchísima dificultad de compartir información, sobre todo información cuando toca los números, ¿no? Entonces es también un reto de venta que queremos utilizar vuestro ejemplo, vuestro buen ejemplo, que sirve de inspiración no solo para el sector, pero también para otras compañías que con estos casos nosotros de verdad lo que hacemos es inserirnos en la red de escuelas como un ejemplo, pero también utilizamos este caso como prácticas integramos en los programas formativos, como comentaba ayer, el programa del PADA, ¿no? Justamente en el lema que estás haciendo, Jonathan, tú lo vas a tener también. Yo creo que el Cormidom es un claro ejemplo de el equipo directivo comprometido, que ustedes comentaban ahora, que es fundamental, pero también todo este desarrollo social que promueve el caso, este compromiso con la región y a la vez con la visión de largo plazo. Yo creo que es muy importante porque todas las evidencias mostraban el contrario, finalmente se tomó una decisión que permite que la compañía siga operando en el mercado. Pues este caso, como comentaba, va a servir de mucha inspiración a nuestros participantes en nuestros programas de formación directiva, no solo a nivel nacional, porque como pertenecemos a una red de escuelas que comentaba anteriormente, en este caso lo podremos ver probablemente en otras escuelas, ¿no? Y yo creo que este caso específicamente, me gustaría terminar con esta palabra, que de verdad la pasión que se nota en el caso del equipo directivo, yo creo que transmite mucho lo que es el éxito de vuestra compañía. Muchas felicidades y ojalá pueda seguir impactando positivamente la región, el país y este ejemplo se pueda seguir con muchas más empresas. Muchísimas gracias y un placer. Bueno, gracias a todos por asistir.
Okay, thank you for coming. It's a pleasure that you be here today. So, de esta forma damos por finalizada